Este es el río Guadalete a su paso por el puente de Cartuja. Tiene 157 kilómetros de longitud desde su nacimiento en la Sierra de Grazalema. Hoy en Intramuros, la historia del río Guadalete. El término municipal de Jerez está atravesado en dirección este-oeste por el río Guadalete, cauce fluvial de gran protagonismo en la historia y la economía de la zona, y por su afluente de la margen izquierda, el Majaceite, que discurre por el extremo norte del mismo. Es el segundo río más largo de Andalucía si se considera que el río Genil es un afluente del Guadalquivir. Nace el Guadalete en la sierra del Endrinal, Grazalema, vertiente noroccidental de la serranía de Ronda. Atraviesa las sierras de Algodonales y Ubrique para salir mediante un cañón que sirve de asiento a la presa de Bornos, a través de Arcos a la llanura aluvial, desembocando en la bahía de Cádiz por el puerto de Santa María. Su cuenca vertiente es de unas 300.000 hectáreas, con un elevado coeficiente de escorrentía y una longitud de 164 kilómetros. Su nombre parece derivar de Lete, el río del olvido en la mitología griega, por una batalla entre fenicios asentados en la actual Cádiz y sus vecinos griegos asentados en la desembocadura de este río, el puerto Menesteo, hoy conocido como el puerto de Santa María. Como no llegó a haber ningún enfrentamiento gracias a la diplomacia, se celebró una ceremonia de reconciliación y olvido de las pasadas ofensas y el río llegó a ser conocido como el río del olvido. Pero la historia del río va unida a la propia historia de los primeros pobladores de la zona. Bien, el río Guadalete vertebra el espacio geográfico de la campiña y en torno a él también se ha discurrido la historia de los pueblos ribereños, ¿no? Especialmente la historia de Jerez, por la que recordemos transcurre un tercio de la longitud del río Guadalete, ¿no? Las primeras manifestaciones, lógicamente, hay que buscarlas en la prehistoria y en ese sentido destacar algunos enclaves que ya registran la presencia de los primeros pobladores, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de lugares tan emblemáticos como Palmar del Conde, junto al Portal. Hablamos, por ejemplo, de Cerro de la Batida, hablamos, por ejemplo, del entorno de Laguna de Medina. Ahí ya encontramos los primeros pueblos que aprovechan los recursos especialmente líticos del río. Las piedras, los cantos rodados sirven para hacer útiles y, lógicamente, la vida vegetal y la vida
la fauna del río también es aprovechada, ¿no? Si damos un salto en la historia y hablamos ya de neolítico y de edad del cobre, volvemos a encontrar junto al río enclaves que nos demuestran que ha sido una constante en la historia de los pueblos ribereños, ¿no? Por hablar de un tiempo más cercano a nosotros y de algo que muchos ciudadanos conocen, la presencia de las primeras civilizaciones, los fenicios y los griegos. Recuerdan que en nuestro museo arqueológico una de las piezas emblemáticas es el casco griego, que fue encontrado pues aguas abajo de Puente de Cartuja, en las cercanías de la Corta, y ahí hablamos ya de la presencia de griegos en el siglo VII a.C., en torno a 625, 630. Ya las naves griegas comercian con los pobladores aborígenes. Damos ahora un salto en el tiempo y nos situamos en la época romana, con el Portus Gaditanus como símbolo de ese momento glorioso y con la zona de El Portal como estación aduanera muy significativa. Con Roma, lógicamente, el río cobra mayor protagonismo y en torno a las orillas del estuario se emplaza el famoso Portus Gaditanus, apenas en un entorno muy cercano a nosotros, en las riberas de la dehesa de Bolaños, aunque otros autores discuten ese emplazamiento. El Portal también será muy significativo en época romana como una estación aduanera en la que también existen interesantes alfarerías, por ejemplo en el Cortijo del Tesorillo, ahí han aparecido muchos restos también, que nos dan muestra también de que los alfares están donde hay producción agrícola, en este caso especialmente olivarera para el aceite y para el vino, y sobre todo nos hablan también del Guadalete como vía de comunicación en la que se embarcan esos productos de las campiñas gaditanas, ya muy colonizadas, ¿no? El río Guadalete, el denominado Río del Olvido, da nombre a la célebre batalla ocurrida entre el 19 y el 26 de julio del año 711. En esta batalla, los partidarios del rey Don Rodrigo fueron derrotados por las fuerzas musulmanas comandadas por Táric ibn Ziyad en el inicio de la invasión musulmana de la península ibérica. Tras esta batalla, en la que murió el último rey visigodo, Don Rodrigo, se puso fin al reino visigodo y comenzó el período andalusí. En cualquier caso, el emplazamiento real de la célebre batalla sigue siendo motivo de discusión de los historiadores. Si seguimos dando un salto, el Guadalete adquiere especial protagonismo con la invasión musulmana de la península en el 711. En el imaginario colectivo, la batalla de Guadalete, con independencia de que se discute si fuera en la Janda o si fuera en Barbate, lo cierto es que en el imaginario colectivo para siempre va a ser ya la batalla de Guadalete, y esos escenarios que la historiografía tradicional ha situado en los llanos de la Ina, en los llanos de Caulina, en todo caso tienen a nuestro río también como referencia. Durante la presencia musulmana el río cobra gran protagonismo. Los árabes son amantes de la agricultura y la zona en concreto de la Ina, la Llanna, es una zona de huertas y riberas cantada ya por los poetas andalusíes del siglo X, XI y XII, con poemas bellísimos dedicados a las riberas de nuestro río Laca, el río Guadalete. En esa época belicosa de las guerras entre musulmanes y cristianos, el Guadalete también será tierra de frontera, y especialmente tras la conquista de Jerez por las tropas de Alfonso X el Sabio, todo el entorno del Guadalete hasta la sierra será una zona con gran inestabilidad, ¿no? En torno al Guadalete han tenido lugar escenas muy conocidas de nuestra historia, muy relatadas también por la historia tradicional. Por ejemplo, se ve detrás de nosotros el Cerro de Lomo Pardo, donde tuvieron lugar
aquellas hazañas del jerezano Diego Fernández de Herrera. En el Guadalete ha sido también el paso obligado de don Alfonso el Onceno, cuando en sus numerosos viajes a la conquista de Gibraltar y a la conquista de Algeciras cruzaba y acampaba con sus tropas justo, en unos casos en el vado del Sera, junto a Torrecera, en otros casos justo en la zona donde estamos, en el vado de Medina. Y decimos que el Guadalete ha sido en ese sentido escenario también de nuestra historia medieval. Dando otro salto en el tiempo, nos trasladamos ahora al siglo XVI, justo en el momento de la construcción del puente de Cartuja que permitió salvar el tradicional vado de Medina, paso obligado de los caminos que se dirigían hacia el campo de Gibraltar y hacia la bahía de Cádiz. El puente sobrevivió al terremoto de Lisboa, a la ocupación francesa y durante 500 años a las avenidas del Guadalete. A comienzos del 500 se plantea la necesidad a Carlos V, a Carlos I de España. La ciudad le pide licencia para construir un puente, que es el puente que tenemos a nuestras espaldas, y que se empieza, hay documentación, el tema ha sido muy estudiado por Manuel Romero Bejarano, quien apunta a la idea de que ya hay documentación clara para decir que el puente se construyó en torno a 1525, empezaron las obras y duró unos 16-18 años. Y, es decir, hacia 1540-1541 el puente ya estaba terminado y en uso. Hay episodios muy curiosos en torno al puente, como la construcción, los propios frailes de la Cartuja, recordemos que en esa época también se está construyendo el monasterio, hacen hasta robos de la piedra que el cabildo acumula para la construcción del puente. Hay datado también cómo el cabildo abre la cantera de Martelilla justo para la construcción del puente de Cartuja, puesto que la piedra de San Cristóbal no era lo suficientemente sólida, se saturaba de sal enseguida al contacto con la humedad, y la ciudad abre esa cantera de Martelilla que luego será utilizada, recuerdan muchos ciudadanos, en la construcción de el Cabildo Viejo y también, lógicamente, de las fachadas del monasterio de la Cartuja. Después, el puente en los siglos medievales va a ser una vía de comunicación fundamental. No se puede ir a Málaga, al campo de Gibraltar, ni siquiera a Cádiz, Algeciras, Vejer, la costa atlántica, sin pasar por el puente. Así que el puente es paso obligado de las comunicaciones hacia buena parte del sur de España. Debe recordarse que hasta mediados del siglo XX este río era navegable. De hecho, lo atestiguan muchas ilustraciones de la época. Ciertamente, el río Guadalete fue en su día navegable hasta el portal para embarcaciones de poco calado, pero hoy solo es practicable en los accesos a los muelles del puerto de Santa María. En cualquier caso, el sueño jerezano de tener un puerto de mar siempre estuvo presente, incluso con la realización de diferentes intentos de canalización. El proyecto estrella de Jerez fue siempre Jerez y el mar. En unos casos se llamó canalización del Guadalete, en otros casos se llamó traer el puerto del mar a Jerez. Ahí empiezan esos primeros intentos de canalización, de unión del Guadalete con el San Pedro, para el influyente comercio vinatero jerezano que se hacía ya a través de embarcaciones pudiera no sufrir
la tortura que suponía un curso bajo lleno de meandros, que las bajadas y subidas de marea bloqueaban naves cargadas de vino, y esos proyectos de canalización fueron una constante entre en los siglos XVI, XVII e incluso XVIII, ¿no? Se hicieron entonces ya las primeras correcciones de curso del río, las primeras eliminación de meandros. Entonces el embarcadero de Jerez está en el Portal, pero el Portal se ha documentado, el primitivo Portal está ubicado en la Corta, a la altura de la Corta de Cartuja, es donde está el primer embarcadero, que se traslada ya en el siglo XVIII al actual emplazamiento del Portal, ¿no? El río se convierte así en un elemento de desarrollo económico, de comercio, de primer orden, y posteriormente, ya a lo largo del siglo XIX, el río verá la construcción de los primeros puentes metálicos con las primeras infraestructuras de carreteras en el puerto de Santa María, en Junta de los Ríos, el puente del acueducto de Tempul en La Barca. Y llegamos al siglo XX. Se construyeron nuevos puentes, pantanos como el de Guadalcacín y los Hurones. Se propiciaron los regadíos de la zona y tuvo lugar una colonización en terrenos adyacentes al río. En definitiva, hubo un serio intento de poner en valor las cuencas. El río ocupará una nueva página en la historia de la colonización de Las Vegas y del campo, y con la construcción de los primeros pantanos a comienzos del siglo XX, la construcción del pantano de Guadalcacín y su red de canales, la posterior construcción en los años 50 y 60 de los embalses de los Hurones y de Borno y de Arcos, y en general la puesta en valor de las vegas aluviales del río como objeto de una agricultura que necesitaba lógicamente el regadío, ¿no? Ya en los 80 la contaminación, los vertidos incontrolados y otros factores propiciaron planteamientos destinados a la recuperación del río. Hubo un intento de volver la mirada nuevamente a este lugar, pese a que durante buena parte del siglo XX la ciudad le dio la espalda. Es curioso porque muchas ciudades se constituyen, se crean en torno al río, ¿no? como elemento base para la población. Aquí la ciudad está a una cierta distancia del río física y está un poco como los ciudadanos no se fijan demasiado en el río, ¿no? Se fijan pues aquellos poblados, aquellas barriadas que están en la ribera, que cuando ven las crecidas del río se la ven venir y les da miedo y dicen ¿qué va a pasar con nosotros? Y tal. Pero la ciudad en general no piensa demasiado en el río. Bueno, si damos una vuelta, hoy nosotros por aquí plantando, una de las misiones que traemos, aparte de plantar, hemos traído bolsas para recoger la basura que hay, ¿no? No es normal que en una ribera de un río como este, en un sitio emblemático como es Cartuja, haya la basura que hay por aquí tirada, ¿no? Eso no es normal. Entonces nosotros quisiéramos que a la larga, pues esto que estamos plantando, estos árboles se hicieran grandes, eso era una zona lúdica, de esparcimiento, donde la gente pudiera venir y venir a echar el rato, a comer, a merendar o lo que sea, pero también que aprendieran a respetar el río y a recoger su basurita y llevársela, ¿no? Bueno, la relación con el río, digamos que es una relación de amor-odio, ¿no? Durante mucho tiempo el río fue visto como un recurso. Se obtenía leña de las riberas, se obtenían pastos, se obtenía el agua, la arena no se obtenía de canteras como en la actualidad, sino básicamente existían cantidad de familias que se ganaban la vida con barcazas que recorrían el río, sacaban del lecho la arena, por tanto ejercían un beneficio sobre el río porque mantenían limpio lo que era el cauce. Había cantidad, llegó a haber, a principios de este siglo había en torno a 35
artes de pesca a lo largo de este tramo del río, donde 35 familias explotaban esas artes de pesca y vivían del río. Había zonas destinadas al baño, donde el ayuntamiento regulaba el baño perfectamente, se recogía hasta la indumentaria, los bañadores que la gente podía llevar para bañarse. O sea, el río tradicionalmente, la ciudad ha sido un lugar de ocio, de esparcimiento y de obtención de recursos y de riqueza. ¿Qué es lo que ocurre? Que a lo largo del siglo XX el río se convierte en la alcantarilla de aquellas poblaciones del entorno. El río empieza a contaminarse, la instalación, como he dicho, de esas azucareras hace que el río prácticamente no se pueda aprovechar para la pesca, desaparecen todas estas actividades, la aparición de maquinaria hace que la obtención de arena de forma manual del río ya no sea rentable y por tanto la ciudad ve en el río un lugar sucio, un lugar de donde no puede obtener recursos, ¿no? Después las posteriores usurpaciones de personas o incluso empresas que han hecho que el río se convierta en algo privado y de uso exclusivo de esas personas, ha hecho que cada vez más la gente se retire del río. Las campañas que se han venido haciendo, que hemos estado haciendo de recuperación del río, hace que un día como hoy en el que estamos aquí podamos observar cómo cantidad de ciudadanos se acercan al río para pasear a caballo, para pasear en bicicleta o simplemente para dar una vuelta y ver aves y demás. Por tanto, el pueblo vuelve a acercarse al río, ¿no? Y esa es una labor que nos compete a todos y especialmente a vosotros, medios de comunicación. El movimiento ecologista enarboló la bandera de la recuperación del río con acciones reivindicativas sobre la necesidad de controlar los vertidos y a las empresas responsables, crear depuradoras en los principales núcleos de población y regenerar su fauna y flora. Fueron años de luchas con la administración, de actos informativos sobre la situación del río, de denuncias reiteradas. Hombre, el río Guadalete, cuando nosotros empezamos a trabajar, el movimiento ecologista gaditano empezó a trabajar en los años 80 por la recuperación del río, lo primero que nos urgía era, y así lo planteamos, era la recuperación del agua, ¿no? Y la eliminación de vertidos, que había, todas las ciudades prácticamente vertían al río sin ningún tipo de depuración. Entonces la preocupación grande era el poner depuradoras, el que el agua que fuera al río después de usarla fuera mínimamente depurada, ¿no? Mínimamente o máximamente, lo máximo posible. Luego también en nuestro planteamiento estaba lo que es la recuperación del dominio público hidráulico, que es que las riberas estaban enormemente ocupadas, ¿no? Por chamizos, por cerrados, que no se... Entonces lo que nos planteábamos es la recuperación de la ribera. Y luego la utilización como espacio lúdico del río, ¿no? Que uno pueda coger desde el portal por la ribera del río y pueda llegar hasta Cartuja si quiere, ¿no? Entonces ese proceso, ahora mismo estamos en una fase que la Consejería ya ha hecho algunas actuaciones de eliminación de especies invasoras del cauce del río, ha hecho un trabajo de eliminación de lodos excesivos que había en el cauce, y ha hecho los arroyos que vierten al río también han hecho actuaciones quitando los tapones que había. Entonces ahora es el momento de empezar a reponer en las riberas que se han ido recuperando, reponer árboles de las especies que debe haber en el río, que son especies autóctonas. El desarrollismo industrial de los años 60-70 del siglo pasado convirtió a nuestro río Guadalete junto al Llobregat en uno de los ríos más contaminados de la península. Se iniciaron los primeros planes de recuperación tanto de las aguas como de las riberas, las primeras depuradoras, y ahora estamos en ese momento en el que es necesario dar un nuevo impulso a esa recuperación del río y además de ahondar y mejorar las redes de depuración de agua, mejorar también el estado de las riberas. Es justo lo que se ha pretendido hacer en estos años con las obras que se han hecho de restauración de cauce,
de eliminación de elementos ajenos a las riberas, y lo que modestamente estamos también un grupo de colectivos intentando hacer hoy con esta plantación popular aquí junto al puente de Cartuja, enlazando así un poco la historia, la larga historia del río, con la pequeña historia también de la gente que queremos también trabajar por recuperarlo. El Guadalete es un río de tipo fluvial, subtropical, caracterizado por sus elevados coeficientes de diciembre y febrero y su extremado estiaje de verano con estrechamientos de la región de desembocadura. En su recorrido caben distinguir 3 tramos. A partir de su nacimiento y durante 50 kilómetros no tiene influencia económica alguna por no formar vega. A partir de Puerto Serrano se asoma a la campiña y recorre un segundo tramo de 100 kilómetros hasta las marismas del puerto de Santa María. En este tramo forma los pantanos de Bornos y Arcos. El tercer tramo de 14 kilómetros discurre desde estas marismas del puerto de Santa María hasta su desembocadura. A su paso por Jerez, el Guadalete y sus afluentes dan lugar a una amplia zona de riegos de interés nacional que comprende los parajes de la Barca de la Florida, Torrecera, El Torno, San Isidro, Laína, Nueva Jarilla, Guadalcacín y Estella, con una superficie aproximada de 12.000 hectáreas. Se hace la captación en el embalse de Guadalcacín y por medio de canales de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir se distribuye el agua por la red del antiguo Instituto Nacional de Colonización. Capítulo aparte merece su fauna y su flora. En el curso alto, la vegetación que alberga el río se caracteriza fundamentalmente por el bosque galería, compuesto sobre todo de olmos, fresnos, taraje y adelfas. Es una vegetación exuberante en el tramo más alto del río que es un resto de la vegetación que pudo tener hace 1000 o 2000 años, cuando todavía no había sufrido una transformación tan intensiva como ahora. En el curso medio, que le podemos considerar desde Puerto Serrano hasta prácticamente la Cartuja, esa vegetación cambia poco a poco y sobre todo por una cuestión, por los embalses. A partir de ahí el río está regulado y los embalses han formado una vegetación, digamos, introducida a base de taraje. Son auténticos bosques de taraje que tienen una misión muy importante, y es la siguiente: aparte de retener todo el suelo del embalse, albergan a una fauna muy importante, como son las ardeidas, es decir, toda la avifauna de garza, martinete, garza real, garza imperial, garcilla boyera, y una serie de anátidas que se encuentran protegidas porque su desaparición, en caso de contrario, sería inminente. Y ya en el curso bajo, hacia la altura una vez que entra en Jerez, cuando ya se abre el río hacia la campiña, ya esta vegetación se va transformando. De lo que era el bosque galería quedan muy pocas cosas, puntualmente en la Junta de los Ríos y en la Cartuja, y se introduce una especie nueva que es el eucalipto, una especie foránea originaria de Australia, y por otro lado ya se va sustituyendo toda esa vegetación arbórea y arbustiva por juncos, eneas, por cañas, hasta su desembocadura en el puerto de Santa María, en el que la vegetación a ambos márgenes del río prácticamente desaparece. Capítulo importante merece la fauna y la flora del río Guadalete, tanto en su curso como en su propio cauce. Y hay un detalle curioso: ¿saben ustedes que en el río Guadalete hay todavía nutrias? Otra cosa muy curiosa que la mayor parte de la gente desconoce es que en el río sigue habiendo nutrias. La zona donde estamos sigue albergando población de nutrias. Es prácticamente imposible de ver, y detectamos la presencia por la observación de las marcas de las
patas de la nutria, que son inconfundibles en el barro, y que utilizan los excrementos para marcar el territorio. Entonces sabemos de su presencia por los excrementos y por las huellas. Afortunadamente, como sabéis, la contaminación del río básicamente es una contaminación orgánica, no es una contaminación química de metales pesados. Por tanto, a poco que el agua se depura, a poco que se deja al ecosistema regenerarse un poco, la fauna piscícola aumenta y por tanto hay recursos tanto para estas especies de aves que pescan, garzas, etcétera, y especies como la nutria. En cuanto a la fauna, podemos decir que en el curso alto ha albergado a especies tan importantes como la nutria, de la que aún queda un resto en el arroyo Molinos y Bocaleones. En el curso medio, toda la vegetación, o sea, toda la fauna de, como decía antes, de Ardeidas, más aparte toda una serie de paseriformes como el mirlo, la curruca, ruiseñor, papamoscas. Y ya en el curso bajo, toda una fauna acuática, el zampullín, la polla de agua, el somarmujo labanco, que encuentran aquí un refugio que cuando las lagunas o las zonas húmedas de alrededor se secan, es un refugio muy importante para ellas, permitiendo incluso la nidificación. Las esperanzas están puestas ahora en la recuperación de las riberas como lugares de paseo, de encuentro, de ocio o de uso lúdico deportivo, así como otras acciones que propicien la recuperación integral del Guadalete. Todas ellas harán que la conciencia ciudadana sobre la necesidad de conservar nuestro río sea más acusada. Hoy nos hemos querido acercar más a este río, al río Guadalete, dentro de nuestro programa. Hasta la semana que viene aquí, en Intramuros.